Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 20 del tiempo ordinario del año A y la lectura es de Mateo 15, 21, 28. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Para entender el pasaje del Evangelio de hoy, es bueno ponerlo en su contexto. Jesús está en Genezaret, cerca de Cafarnaún, y recibe una visita inesperada y desagradable. Hay un grupo de escribas y fariseos que partieron de Jerusalén, son 3 días de viaje para llegar a Genezaret, y fueron enviados por la autoridad central porque hay un problema serio con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el reproche que le achacan? Jesús descuida las limpiezas rituales antes de las comidas. Esto no es un asunto higiénico, las manos deben lavarse bien antes de comer, pero este no es el caso. Luego se deben hacer purificaciones y todos los gestos que se deben hacer están bien especificados. Y la razón es que las manos pueden entrar en contacto con algún objeto que ha sido tocado por un pagano, por lo tanto impuro. Por esta razón, antes de comer se deben hacer purificaciones. Jesús no solo pasó por alto estas purificaciones, sino que también les enseñó a los discípulos a hacer lo mismo. Y es precisamente el tipo de argumentos que logran indignar a Jesús, porque como los profetas, siempre ha predicado la adhesión del corazón al Señor y no le interesan las prácticas externas inventadas por los hombres. De hecho, la disputa inmediatamente se enciende mucho. Jesús les dice: ustedes son hipócritas, conceden tanta importancia a las tradiciones que se inventaron y luego descuidan la palabra de Dios. Y les doy inmediatamente un ejemplo. Existe el mandamiento de Dios que ordena ayudar al padre y a la madre, pero si tienen intereses con sus sutiles disquisiciones, ustedes pueden evadir hábilmente el precepto del Señor. Luego Jesús se vuelve hacia la multitud para advertirles contra esta falsa religiosidad. Los discípulos que están cerca de Jesús, cuando ven cuán francamente habla el maestro, se sienten un poco avergonzados. Y cuando están solos le dicen: Maestro, mira que los fariseos que vinieron de Jerusalén se escandalizaron por lo que dijiste. Jesús, que ya está cansado de esta disputa, interrumpe y dice: déjalos, son ciegos y guías ciegos. Pedro tiene la mala idea de insistir y le pide a Jesús que se explique mejor. Y en este punto Jesús no puede soportarlo más y responde con irritación: pero eres tan tonto. Ashunetoi, que significa sin cabeza. ¿No entiendes que no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del corazón lo que lo hace impuro? Y enumera de inmediato 7 comportamientos que salen del corazón y que deshumanizan a la persona. Son los proyectos malvados, los asesinatos, los adulterios, las impurezas, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Esto sí que hace impuro al hombre, no comer sin haber hecho antes las purificaciones. Jesús ya no soporta esta hipocresía de la institución religiosa judía, que está demostrando ser cada vez más refractaria a la novedad del Evangelio. La institución religiosa es odre viejo y el nuevo vino hace explotar los odres viejos. En este mundo cerrado y aislacionista, Jesús se siente incómodo. Siente la necesidad de salir de este mundo y respirar aire fresco. Escuchemos lo que decide hacer. Jesús salió de Genezaret
y fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. El verbo con el que comienza la historia, salió de allí, es importante. El verbo salir, aizá, en hebreo, es un término técnico que se refiere a lo que sucedió en el Éxodo cuando Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo. Dios le dijo a Moisés: haz salir a mi pueblo de una condición estricta de esclavitud y llévalos a los amplios espacios de libertad. Se usa el mismo verbo porque Jesús se siente apretado, esclavo en esta institución religiosa y esa mentalidad, y busca espacios más amplios. Él es un hombre libre. ¿Cuál fue la concepción que tenían los israelitas de los paganos? Israel siempre se consideró el único pueblo elegido, amado por el Señor, y despreciaba a los paganos, a quienes dirigían el epíteto de perros. Y decían, así como los perros no están circuncidados, así tampoco los paganos no están circuncidados. Vivían separados desde el punto de vista religioso, porque los judíos eran rigurosamente monoteístas y los paganos notoriamente politeístas. Luego también estaban separados desde el punto de vista moral. El israelita siempre ha sido muy riguroso, especialmente en el campo de la sexualidad. Los paganos sabemos muy bien cuál era su comportamiento. Basta leer la literatura grecorromana de la vida moral de los paganos y ver que era disoluta. Luego también estaba la separación social. Se casaban entre ellos, los israelitas, seguían su propia dieta, por tanto, estaban separados. Si leemos el 5.º capítulo de las historias de Tácito, donde se describen las costumbres de los judíos, especialmente su separación de otros pueblos, en cierto momento Tácito dice que los judíos eran llamados enemigos del género humano. Juvenal entonces en sus sátiras dice: si buscas una indicación del camino, no le preguntes a un judío, porque te la dará equivocada, y si tienes sed no te llevará a la fuente. Esta era la concepción que luego los paganos tenían de los judíos. Jesús creció respirando esta mentalidad aislacionista desde una edad temprana, por lo que entendió claramente en sus oídos el lenguaje utilizado por su gente cuando hablaban de los paganos. Conocía los epítetos que usaron y rápidamente se deshizo de ellos. También recordamos que en la sinagoga de Nazaret, en cierto momento Jesús fue expulsado precisamente porque, para justificar su elección de llevar a cabo obras de salvación para un pueblo semipagano como el de Cafarnaún, Jesús cita a 2 profetas. Cuando había muchas viudas en Israel, Elías fue a ayudar a una viuda de Sarepta, o sea, a una viuda pagana. Y Eliseo, aunque había muchos leprosos en Israel, Eliseo curó a Naamán, el comandante del ejército del rey de Damasco. Jesús fue expulsado de la sinagoga porque no compartía las posiciones aislacionistas de su pueblo. Ahora Jesús se ha alejado, se ha ido de Israel, tiene una meta, tiene 12 discípulos que no están libres de esta mentalidad, todavía están imbuidos en ese separatismo que es típico de Israel hacia otros pueblos y no pueden convertirse en anunciadores del Evangelio si no se dejan liberar de estas cerrazones mentales
y no abren sus corazones al universalismo. Esta debe haber sido una de las razones, quizás la razón principal, para el viaje de Jesús a la tierra de Tiro y Sidón. Cuando llega, una mujer cananea se le acerca y comienza a gritar: Señor, ten compasión de mí, mi hija es atormentada por un demonio. En griego es kakos daimonisetai. Está zarandeada por un demonio y se porta mal. Tiene un demonio. No ese diablo que los exorcistas persiguen, no tiene nada que ver con esos. Cuando la gente veía a una persona comportarse de manera extraña, cuando no eran responsables de sus acciones, pero parecían conmovida por una mala fuerza que la llevaba a actuar de manera perjudicial para ellos o para los demás, decían que no eran ellos quienes lo hacían, sino que era un demonio que los movía a hacerlo. Estas eran claramente enfermedades que Jesús tenía el poder de curar y que a menudo curaba. Sin embargo, los evangelistas, cuando hablan de las curaciones hechas por Jesús, siempre tienen la intención de dar también un valor simbólico. Quieren mostrar las maravillas que suceden cuando la palabra del Señor llega a un mundo determinado. Aquí tenemos el encuentro entre Cristo y el mundo que todavía está poseído por el maligno, el mundo pagano. ¿A quién representa esta chica, esta mujer influenciada por el demonio? Representa la condición de la humanidad pagana que Jesús encuentra por primera vez. Es una humanidad movida por fuerzas malignas que la llevan a realizar acciones inhumanas, una humanidad que comete atrocidades, asesinatos, adúlteros, robos, libertinaje. Esta es la humanidad que Jesús encuentra por primera vez. Notamos que el Padre no aparece, solo está la Madre, y la Madre también representa a esta humanidad que genera estas hijas, que luego generarán otras hijas siempre poseídas por un demonio, es decir, realizan estas acciones que no son dignas de las personas. Por supuesto, tanto esta niña como esta mujer también podrían representar la condición de nuestra humanidad hoy. Esta madre se da cuenta de la condición de la hija que ha traído al mundo y no se resigna a ver que esta situación continúa. Es la toma de conciencia que muestra la humanidad de hoy, que también debe darse cuenta de su condición y la necesidad de presentar estas miserias al Señor, porque para que con su palabra, con su evangelio la cure. Ella le pide a Jesús que intervenga a favor de su hija, que la cure, y nosotros esperaremos que Jesús se decida ahora a ir a ver a la niña. En cambio, comienza un diálogo con esta mujer cananea. Escuchemos cómo reacciona Jesús a su pedido. Jesús no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. En la primera reacción Jesús se muestra indiferente, no responde a la mujer,
Y esto es extraño porque Jesús nunca reaccionó de esta manera con las personas que le pidieron ayuda. Aquí no parece querer lidiar con problemas de los paganos. Los discípulos luego le dicen, y aquí tenemos que tener cuidado porque la traducción es incorrecta. La traducción dice atiéndela. No, el verbo griego es apolosón. Es un imperativo, significa patear fuera del camino, echarla fuera. ¿No ves que sigue gritando? Jesús no escucha a los discípulos y explica la razón de su silencio. Dice, he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por tanto no a los paganos. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y ahora llega la respuesta más dura dirigida a la mujer. Dice Jesús, no está bien quitar el pan de los hijos para llevárselo a los perritos. Nuestra traducción intenta endulzar lo que Jesús dijo y pone perritos, pero no. El perrito o cachorro en griego se llama cunidion, pero aquí dice cunarion, que es el perro de casa, el perro doméstico, el que corre por la cocina, no es el perro callejero. Dejemos las cosas como son. Él está hablando de perros que no tienen por qué comer la comida de sus hijos. La metáfora de perros niños es claramente muy dura, pero es lo que se usaba en la literatura rabínica para marcar la distancia entre los judíos y los paganos. Fue un insulto conocido en el judaísmo y los discípulos usaron este discurso porque habían sido educados para mantener esta separación de los paganos. Lo hemos escuchado en la reacción que tuvieron. Le dijeron a Jesús, échala fuera. Ante esta vergonzosa respuesta de Jesús, nos preguntamos, pero ¿por qué habla de esa manera? Se ha dado una interpretación que se sigue ampliamente que parte de una verdad innegable, es decir, que Jesús no siempre y solo enseñó, sino que también aprendió. Y cuando conoció a las personas, siendo Dios, pero también hombre, la persona crece en el encuentro con la gente y se enriquece con cada encuentro. Incluso Jesús, que creció en esa mentalidad cerrada y aislacionista de su pueblo, solo puede haber asimilado esta mentalidad. Aquí, según esta interpretación, fue esta mujer la que le hizo comprender que los paganos no eran como le habían enseñado. Es una interpretación, pero no me convence por completo porque Jesús ha estado echado ya de la sinagoga durante mucho tiempo porque él cultivaba simpatía por los paganos. Son los discípulos los que todavía están en esta mentalidad cerrada de su pueblo y Jesús quiere liberarlos. De hecho, notamos que Jesús habla de pan, además de ese lenguaje ofensivo para los paganos. Jesús habla de pan, pero la mujer no había venido a pedir pan, sino a pedir la curación de su hija. Y luego me pregunto, ¿pero Jesús está hablando con la mujer o quiere hacer entender a sus discípulos? Jesús está usando el lenguaje de los discípulos que saben muy bien quiénes son los perros y saben bien qué es el pan. Conocen el libro de los Proverbios en el capítulo 9, cuando habla de la sabiduría que pone la mesa. La sabiduría es lo que proviene de Dios, lo que educa para ser verdaderamente hombres. E Israel ha recibido la Torá, esta sabiduría, y saben lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 55, cuando recomienda
No vayas a buscar pan que no sacie, ya tienen el pan que es la palabra de Dios, ese pan que descendió del cielo. Me pregunto entonces, si Jesús, más que hablar a la mujer, está hablando a sus discípulos, son ellos quienes deben ser educados en ese universalismo que es un concepto indispensable para aquellos que quieren proclamar el Evangelio. Habían sido enviados por Jesús, quien dijo, no vayan a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No habían entendido la pedagogía de Dios. Israel tuvo que asimilar bien ese pan para comprender que era un pan que sacia para poder luego llevar este pan también a los paganos. La mujer revela en su respuesta una extraordinaria inteligencia y capacidad dialéctica. No conoce el discurso del pan que los discípulos saben y conocen, el de la sabiduría, pero ha entendido que los niños tienen una bendición y quiere unas migajas que caigan también sobre los paganos. Entonces ella no responde como tal vez hubiésemos respondido nosotros, resentidos por el insulto. Ella acepta la imagen de los perros y la lleva hacia adelante. Dice, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y estas migajas para nosotros los perros son suficientes. Sin embargo, deja que caigan estas migajas. No te estoy pidiendo pan. Unas pocas migajas de tu palabra, de tu evangelio, son suficientes para humanizar a mi hija. Por lo tanto, no cuestiona que primeramente deben alimentarse los hijos, sino que la misma comida también tiene que llegar a nosotros los llamados perros. En los evangelios se observan dos momentos en que Jesús se maravilla, se sorprende. La primera vez en Nazaret, cuando se maravilla de la incredulidad de sus aldeanos, que no esperaba que fueran tan cerrados e impenetrables a la novedad del Evangelio. Y la segunda vez en Cafarnaún, cuando frente al centurión dice, nunca he encontrado a nadie con tanta fe en Israel. Aquí no se dice explícitamente que estaba sorprendido por la respuesta de la mujer, sino que el asombro de Jesús brilla a través de lo que le dice. Escuchemos. Entonces Jesús le contestó, mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Jesús quería sacar de la mente y los corazones de sus discípulos los prejuicios que tenían hacia los paganos, pero no lo hizo con razonamiento, sino que les mostró la gran fe de esta mujer. Se vuelve hacia la mujer y le dice, grande es tu fe. Los discípulos están escuchando y ciertamente se han preguntado, ¿pero en qué consiste la grandeza de la fe de esta mujer? Tal vez recordaron lo que pasó y que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús le dijo a Pedro, eres un hombre de poca fe. ¿En qué consiste la gran fe de esta mujer? Ella no es cristiana, ni siquiera practica la religión judía, va a los templos paganos. ¿En qué consiste la grandeza de su fe? Antes que nada, entendió antes que los discípulos la verdad más importante. En el corazón de Dios no hay niños y perros. Todos son sus hijos e hijas igualmente amados, independientemente de la religión que puedan practicar. Dios ofrece a todos el mismo pan.
Pedro tardará mucho en comprender esto. Lo comprenderá en Jaffa cuando tenga esa visión que le mostrará que todas las criaturas son puras y comprenderá que no hay personas puras e impuras. Todos son hijos e hijas de Dios. De hecho, irá a Cesarea y bautizará al centurión Cornelio. Pero cuando llegue a Jerusalén, será severamente reprendido. Le dirán: Pedro, ¿qué has hecho? Entraste en la casa de un pagano. Esta mujer entendió antes que los discípulos el amor incondicional de Dios por cada uno de sus hijos e hijas. Entendió la preocupación de Dios por sus hijos que están poseídos por demonios y también se comportan de una manera inhumana, pero continúa amándolos. Esto la mujer cananea lo entendió antes que los israelitas. Tratemos de preguntarnos: ¿realmente entendimos lo que esta mujer pagana entendió o todavía cultivamos una imagen de Dios que ama y se reserva su amor para los buenos y odia a los malos? Tratemos de preguntarnos si nuestra fe se parece al menos un poco a la gran fe de esta mujer cananea. Segunda razón por la cual esta fe es grande. Esta mujer entendió antes que los discípulos las maravillas que hace la palabra de Dios. Entendió que es suficiente asimilar incluso unas pocas migajas del Evangelio para que desaparezcan los demonios que deshumanizan a una sociedad. Aquí también tenemos que preguntarnos: ¿tenemos esta misma fe en el poder de la palabra del Evangelio que cambia el mundo? Quizás nuestra religión se reduzca a devociones y prácticas que no queremos condenar, pero lo que importa es la proclamación del Evangelio, es distribuir este pan en abundancia, porque donde llega este alimento, desaparecen los demonios de una sociedad. A veces nos quejamos de que la sociedad es corrupta, ¿dónde acabaremos? Pero preguntémonos si hemos distribuido el pan que es el Evangelio. Tercera razón. La mujer entendió siempre antes que los discípulos la pedagogía de Dios, que decidió llevar el pan de vida a través de Israel. Antes, los israelitas se saciaron, tuvieron que asimilar esta sabiduría de Dios. Fue de ellos de donde salió esta luz plena de sabiduría que es Cristo, pero luego debe ser llevada a cada hombre, a cada mujer. Esta es la pedagogía de Dios. Los israelitas y los discípulos no la habían entendido y pensaban que el pan de la palabra estaba reservado solamente para ellos. Finalmente notamos que no es Jesús quien expulsa al demonio con un milagro. Él anuncia la palabra y es la fe en esta palabra la que expulsa a los demonios. Es lo que sucede en nosotros muchas veces. Quizás esperamos que el Señor haga llover milagros del cielo para cambiar la sociedad. No. Él nos da el pan de vida. Y solo si aceptamos su mensaje con fe, es decir, confiamos en esta palabra, podemos presenciar las maravillas prometidas. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.